Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Adriana Berrocal. Ella es la socia líder de evaluación de Deloitte Spanish Latinoamérica, con un tema bien interesante que es la tecnología y el género, y hablando de la brecha laboral en 2023 a propósito del fenómeno tecnológico. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Un gusto acompañarte esta mañana. Qué gusto que estés aquí. ¿Cuáles son los datos que están bien interesantes que tienes que nos hablan justamente pues de esta brecha de género que continúa lamentablemente? Así es, las mujeres constituimos casi la mitad de la fuerza laboral mundial y aún así parecería que tenemos algún tope para llegar tanto a posiciones de liderazgo como a carreras o profesiones específicas de los sectores de tecnología, ciencia, matemáticas e ingeniería. Sí hay una disparidad dependiendo del tipo de industria y del tipo de servicios, pero si nos vamos a áreas como la salud, cuidados de la salud, educación, donde hay una gran cantidad de mujeres, inclusive hay más mujeres que hombres en la fuerza laboral, ahí también vemos unas brechas muy amplias entre la participación de mujeres y su posicionamiento como líderes o posiciones de dirección, de Chief Operating Officer, de Chief Executive Officer y todas las posiciones que conocemos como de la C-suite. Entonces sí es un tema de preocupación y principalmente porque los avances han sido muy lentos. O sea, tú pensarías que con tanta campaña que se ha hecho, con tantas mujeres que ya vemos más activas, esta brecha se iba a cerrar rápido, pero lo que estamos viendo son avances que ni siquiera llegan al punto porcentual. Es decir, en 10 años ni siquiera avanzamos un 10% de mayor presencia. ¿Y qué pasa? Que además se atravesó una pandemia que lo que hizo es llevarnos 2 décadas hacia atrás. Entonces el tema sí es preocupante. Sí, la verdad es que así ocurre y coincido contigo, de repente se ha eternizado la discusión, el STEM y tal, que sí, evidentemente está muy bien y se tiene que impulsar, pero de repente siento que ya llegamos a un valle, ¿no? Y se habla, se hacen foros, etcétera, pero finalmente los datos pues no muestran que hay una mejoría y se va rapidísimo el tiempo, ¿no? Estamos ya pues en 2023, en 2013 parece que la discusión estaba en todo su auge y si nos regresamos 20 años en 2003 no es algo que fuese ajeno. Quizás en la década del 90 del siglo pasado, pues ahí empezaba a gestionarse y a hacerse visible, pero pues ya vamos para los más de 20 años y el asunto en números realmente no funcionan, ¿no? Es decir, no parece que haya avances a la velocidad que se requiere. Evidentemente puede haber cierto grado de avances, pero no a lo que se esperaba, digamos, hace 10 años, por situarlo en un marco de referencia temporal en el que todos pues estamos, yo creo que muchos de los que nos escuchan esta mañana, pues muy visibles de esta discusión. Sí, creo que las empresas están convencidas de la bondad de tener una fuerza laboral diversa y esto implica muchos tipos de diversidad, no solo la de género. Hay estudios que hablan de mayor rentabilidad, de mayor creatividad, de innovación y sin embargo son pocas las empresas que tienen planes bien formales y con seguimiento, métricas y demás, ¿no? En el área que le llamamos de TMT, que es tecnología, medios, telecomunicaciones, lo que vemos es que este tema de la brecha laboral y a lo mejor de un cierto espacio que resulta poco favorable para la integración de las mujeres es más grave en las empresas más pequeñas. Hay un estudio de Deloitte que se llama Women at Work que se actualiza todos los años y se habla de que en las empresas pequeñas las mujeres están pensando seriamente en cambiar de giro o de plano salirse de la fuerza laboral, lo cual es un tema muy preocupante porque particularmente en nuestra región, en América Latina, en México, pues la mayoría de nuestras empresas son pymes. Entonces, si estamos viendo que estos temas se exacerban en las empresas más pequeñas y hay menos diversidad, pues qué es lo que esperamos para nuestra sociedad y para nuestro desarrollo económico, ¿no? Cuando tantas mujeres están pensando en, pues ya de plano salirse de la fuerza laboral porque no están encontrando un balance en su vida. Y eso tiene mucho que ver con la concentración que hay de las tareas domésticas en las mujeres, lo cual pues creo que se hizo más patente durante la pandemia, ¿no? Donde de repente había que cuidar a niños full time en casa, ¿no? Todo el tiempo escuela en casa
y si había que elegir entre qué carrera sacrificar, pues la de las mujeres era la primera opción. Claro, y de ahí el retroceso que mencionas. Ahora, ¿cómo entender esta problemática en función de dos asuntos? Por ejemplo, cuando hablamos de STEM, lo que mencionaba, o en la parte de tecnología, veía que tienes datos, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en inteligencia artificial, y viene desde la formación también, ¿no? Luego hay otro componente clave que es esto que mencionas, por ejemplo, desde la óptica de la empresa y desde las reglas, más allá de la gran empresa, como decías, pequeñas y microempresas, cuáles son los mecanismos para acompañar, digamos, por ejemplo, en términos de licencia de paternidad, maternidad, etcétera, porque creo que sí uno de los hitos es pues tener hijos, ¿no? Y por eso estamos observando que en muchas sociedades la tasa de fertilidad está cayendo de manera significativa. Veía, por ejemplo, Corea, que tiene un problema importante, digamos, en términos demográficos y su tasa de fertilidad está muy por debajo de la tasa de reposición. Pues las mujeres realmente optan por no tener hijos porque les frena totalmente su carrera, es decir, les genera un impacto económico negativo significativo, y entonces muchas optan por no hacerlo, y además que la sociedad no está adaptada, o sea, no hay lugares para niños, en fin, o sea, como que está un poco penalizado tener hijos en esas sociedades, y bueno, pues son cosas que se deben considerar y reflexionar. Sí, para las mujeres, ¿no? Porque contrariamente un hombre con familia, hijos, pues se ve como más estable y es preferido, digamos. Pero lo que mencionas es muy cierto. Este tema de mujeres estudiando carreras STEM nos muestra que a nivel de universidades, en algunos casos inclusive hay más mujeres que hombres estudiando las carreras, pero en cuanto entran a trabajar ya aproximadamente el 5% se bajan del camión, ¿no? Ya ni siquiera empiezan una carrera laboral. Y en los primeros años las mujeres se mantienen, como que cuando empiezan a subir, ya empiezan a encontrarse con ciertas barreras, algunas tienen que ver con este sesgo de la maternidad y pues lo que vemos es que usualmente son, o sea, las madres son mujeres que se comprometen bastante y lo que tienen es doble labor, no es que trabajen menos Ujú. en sus labores remuneradas, sino que trabajan 24/7. Pero también un tema importante es que hay empresas, sobre todo las grandes, que están haciendo diferentes, pues que están teniendo diferentes estrategias para mitigar todos estos temas. En empresas de tecnología hemos visto que han ampliado programas de cuidado infantil, por ejemplo, licencias remuneradas para cuidados familiares. Hay programas de bienestar y trabajo flexible, en Deloitte los tenemos. Hay, no sé, más asesoría sobre temas de salud mental. O sea, sí hay una serie de programas y políticas para ayudar a las mujeres, pero también a los hombres a equilibrar sus Exacto. necesidades pues, de balance de vida, porque también tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? Hombres que están muy enfocados en su desempeño laboral y que también están 24/7 en la oficina y no necesariamente, pues, disfrutando y viviendo esa otra parte de la vida que es la vida familiar. Eso que mencionas es fundamental y se tiene que ver la ecuación completa. Y hay, por supuesto, motivos para el optimismo. Ahorita me acordaba de Ángela Gómez, la presidenta de SAP en México, que es un ejemplo, digamos, de que sí va avanzando, pero bueno, ese es un ejemplo positivo que genera inspiración, etcétera. Y hay que entender cuando una mujer está en el liderazgo los cambios que suscita y que ayudan mucho en el avance de esta agenda. Debo hacer un corte, Adriana, pero pediría la bondad de tu tiempo para seguir conversando algunas otras cifras, entrar a los datos que traes con respecto a inteligencia artificial, que es el paradigma tecnológico profundo, y eso qué implica, ¿no? Porque después veremos cifras hacia adelante y en los datos que nos vas a compartir se gestan. Minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Adriana Berrocal, social líder de evaluación de Deloitte Spanish Latin America, hablando de la tecnología y el género, y dice y se plantea descifrando la brecha laboral de 2023. Y Adriana, tienes datos bien interesantes con respecto a cómo está el tema de la adopción de inteligencia artificial, pero sobre todo la participación de las mujeres en esta industria, sobre todo y es clave porque pues es una tecnología transversal, profunda, que lo va a cambiar todo. ¿Y en dónde están los tomadores de decisiones, las y los tomadores de decisiones? Más los que las, evidentemente, pues tiene que ver mucho con el futuro y de lo que vamos a discutir. Esperemos que en los
siguientes 5 años o 10 años no estemos en la misma discusión, ¿no? Y que algo se haya avanzado. Pero eso tiene que ver con la realidad hoy. ¿Cuáles son esos datos? Sí, efectivamente el tema de inteligencia artificial es particularmente iluminador porque es algo relativamente nuevo. De repente cuando hablamos de profesiones muy antiguas y como que nos parece más natural que siga esta tendencia donde hay más hombres que mujeres, pero hoy la adopción de inteligencia artificial es algo relativamente revolucionario, reciente, y sin embargo, aunque ha crecido muchísimo, las mujeres continúan subrepresentadas. O sea, es increíble que de 2016 a 2022, que es donde tenemos ahí una medición, el porcentaje de mujeres en este segmento laboral ha crecido menos del 4%. O sea, en 6 años ni siquiera el 1%, cuando es algo, insisto, relativamente nuevo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Algunas encuestas de Deloitte hablan que el sesgo de género sigue muy presente y al parecer en todos los ámbitos, pero en el de tecnología es mucho más relevante. Y aquí, como tú dices, este es un tema transversal donde tenemos gente de tecnología en diferentes empresas, industrias, no es como solo una industria aislada, sino que en todas partes tenemos a la gente de IT y volteamos a verlos y pues son el estereotipo típico, usualmente es hombre e inclusive es curioso cómo a veces tenemos también ese sesgo de preferir para temas de tecnología que sea un hombre el que nos apoye, el que nos atienda a una mujer. Entonces, esos sesgos también son complejos de cambiar porque tienen mucho que ver con un tema de cultura, de educación y no sé si necesitamos hacer algo más dramático porque existe evidencia, existen estadísticas de que si tú distribuyes un currículum con ciertas características y le pones nombre de hombre a uno y nombre de mujer a otro, siempre gusta más el del hombre, lo llaman más, tiene más probabilidades de que lo contraten que el de la mujer, siendo el currículum exactamente el mismo. Entonces, es todo un reto. Sí, yo creo que lo es y sobre todo, ¿sabes qué me preocupa? La parte de puntos ciegos que esto está generando. O sea, hoy se están gestionando estas tecnologías, se dan nuevas aplicaciones, se definen políticas, etcétera, pero al no tener una representación en los puestos de liderazgo en este momento que es clave en términos de la generación, del avance transversal, nos vamos a dar cuenta en 5 años que había este punto ciego de cómo no lo vimos, ¿no? Desde la óptica de género y de otros puntos ciegos que se pueden generar, no solo vinculados específicamente al género, sino en términos de tener opiniones y tomadores de decisiones, digamos, diversos que te permiten justamente atajar ello, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de tecnologías realmente muy potentes con efectos significativos en la sociedad y esos puntos ciegos se pueden incrementar y sería deseable que no ocurriese, pero pues los datos hoy nos muestran esto que ya nos compartes y creo que es un asunto importante y a lo mejor pues está todo este asunto de las acciones afirmativas o digamos definir cuotas, etcétera, pero es toda una discusión también exactamente cómo se articula, que no sea contraproducente, en fin, ¿no? Y las partes de reclutamiento de las empresas me parece que pues no es un reto menor el que tienen, sobre todo porque tenemos Sí. sesgos cognitivos que tendríamos que cambiarlos, ¿no? Por ejemplo, sabía que en la industria de la música, en la música de cámara, pues hacen justamente, no sé dónde lo leía, pero que es Sí, tan, entrevistas a ciegas, ¿no? exactamente, Ujú. pero es tan sutil que tuvieron que pedirles que se quitaran los zapatos porque cuando se escuchaba el tacón, automáticamente el sesgo casi inconsciente hacía que se daban cuenta y entonces había pues este sesgo cognitivo, ¿no? Entonces tienes que tomar una serie de medidas para realmente eliminar todos los sesgos y poder tomar decisiones mucho más, las llamaría objetivas, ¿no? Pero en donde claramente hay Sí. muchos asuntos que corregir. Sí, es paradójico que no estemos abrazando iniciativas que nos lleven a aprovechar el 100% del talento, porque en otro ámbito, las encuestas a los directivos de las compañías, a los consejos de administración y demás, siempre están diciendo que no tienen suficiente talento, que no encuentran a la gente con la preparación, que no encuentran a la gente con las habilidades. Y si tú te dedicas a buscar solo entre la mitad de la población, pues estás Sí. limitándote de un vasto
número de gente que te puede apoyar con habilidades que pueden complementar lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, además de estar buscando más mujeres para reclutar, que esa sería tarea número uno, pues también tienes que pensar en cómo las vas a retener y cómo las vas a ayudar para avanzar a niveles ejecutivos superiores. Porque o sea, ese tema de los sesgos que comentas definitivamente existe. Entonces, aunque a veces parece, pues, no sé, injusto, ¿no? De, oye, ¿por qué les vamos a dar algún tipo de preferencia o algún tipo de apoyo? Yo creo que es muy realista pensar que si no estamos equitativamente en esas posiciones es porque hay algún tipo de privilegio del otro lado y tenemos que verlo y tenemos que ver cómo lo combatimos. O sea, no se trata de favorecer a alguien perjudicando a otros, simplemente tener el suelo parejo y eso pues requiere a veces cierto sacrificio de quien ha sido privilegiado permanentemente por cierto tipo de decisiones. Sin duda. Claudia, Adriana, gran tema. Muchísimas gracias por la entrevista el día de hoy. Muy amable, Rodrigo, me encanta estar con ustedes. Buen Gracias. día. Buen día. Ahí escuchamos a Adriana Berrocal, la socia líder de evaluación de Deloitte Spanish Latin America.